Sucedió hace mucho tiempo en la ciudad 3 veces santa, Jerusalén, uno de los lugares más antiguos y emblemáticos de la tierra. Y este es el relato exacto de todo lo que allí ocurrió según el evangelio más antiguo que se conoce, el de Marcos, escrito en griego 60 años después de Cristo. Mientras cenaban, Jesús tomó pan y después de bendecirlo partió, se lo dio a ellos y dijo: «Tomad, esto es mi cuerpo». Y tomando un cáliz, habiendo dado gracias, se lo dio y bebieron de él todos. Y les dijo: «Esta es mi sangre, de la nueva alianza, que será derramada por muchos». Durante la celebración, Jesús tomó entre sus manos un vaso, una copa de la que todos bebieron. Aquel vaso fue desde entonces y para siempre el cáliz de la sangre, sangre de un hombre que al día siguiente fue crucificado en las afueras de Jerusalén. Esa cena cambiaría para siempre el destino de millones de seres humanos, y esa copa, a su vez, se ha convertido en uno de los símbolos principales de la Eucaristía, en la que los sacerdotes de todo el mundo renuevan desde hace 21 siglos el sacrificio del Calvario. El sacrificio de Jesús en la cruz el Viernes Santo es el mismo sacrificio que se renueva en la Santa Misa cada vez que un sacerdote consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay una diferencia, que es el modo de ofrecerse. En la cruz fue sangriento, fue cruento. En la misa es incruento, no hay un nuevo derramamiento de sangre por parte del Señor. Ya el Señor ya la derramó una vez para siempre, ya el cuerpo que se hace presente en la Santa Misa es el cuerpo glorioso de Cristo, pero sacramentalmente conviene tener en cuenta que es un cuerpo que se presenta en estado de víctima. Es un cuerpo en el que está separado el cuerpo de la sangre. Se consagra separadamente el cuerpo y la sangre. Jesús se ofrece a Dios Padre en estado de víctima, en estado de alguien que ha sido sacrificado. ¿Y por quién se ha sacrificado? Por nuestros pecados. Esa sangre que es capaz de librar de todos los crímenes al mundo entero, la sangre derramada de Cristo, ya no es la sangre de corderos, ya no es la sangre de animales que se sacrifican para aplacar a Dios o para alabarle. Es el mismo Dios que se ha hecho hombre, el mismo Hijo de Dios que se ofrece a nosotros por amor. El Santo Cáliz es así un verdadero tesoro para los creyentes, pero también el origen de la más fabulosa leyenda de la Edad Media. Abrir las páginas de un libro de antiguas leyendas es como viajar a través del túnel del tiempo. Historias apasionantes cargadas de emoción, llenas de fantasías, intrigas y misterios que nos trasladan a remotos lugares. En una de esas antiguas leyendas se nos habla de una copa sagrada, casi mítica, con poderes extraordinarios y facultades sobrenaturales. La copa que siempre han buscado caballeros legendarios, héroes que durante siglos siguieron el rastro de la misteriosa reliquia. El vaso de la sabiduría, de la vida eterna, el grial, el Santo Cáliz. Narraciones fantásticas, cuentos y leyendas como la del mítico rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda que nos hablan ya del mágico y misterioso grial. Desde el siglo XII y hasta nuestros días, millones de europeos han gozado con los relatos de las heroicas gestas del rey Arturo, de Percival o de Tristán, de las hazañas de Lancelot o de su hijo Galahad, de Ginebra, la esposa del rey, del mago Merlín, la espada Excalibur o la lanza Ro. Muchos soñaron entonces con el mítico grial, con esos lugares remotos de las leyendas de Camelot, el castillo Tintagel, la isla de Avalon. Una búsqueda permanente llena de aventuras y esfuerzos de unos hombres que desafiaron a la muerte. ¿Pero existe el grial? ¿Dónde está? ¿O quién lo ha guardado? Es un relato apasionante que aún hoy sigue cautivando la atención de los niños de nuestro recién estrenado siglo XXI. Damas y caballeros, príncipes y princesas, reyes y reinas, sapos y culebras, ciruelos y melocotones, estimado público, con todos ustedes, la increíble historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. El Santo Grial es el objeto sagrado que estaba siempre en esas leyendas que cantaban los trovadores y narraban los poetas. Un cáliz cuyo alimento era el único que podía vencer a la muerte, sanar al enfermo y deshacer el encantamiento. Encontrar el Grial era la meta en una época de altos ideales y profunda religiosidad.
Tiempos en los que se edificaron grandes catedrales, en los que los cruzados, mitad guerreros, mitad religiosos, pugnaban por poder liberar los santos lugares del dominio musulmán. Tiempos en los que los cristianos españoles construían imponentes castillos para defenderse de los ataques árabes que desde el siglo VIII invadieron la península ibérica. En toda la cristiandad surgió entonces un afán por recuperar y custodiar las principales reliquias de Cristo, que se convirtieron así en auténticos estandartes, en símbolos y objetos emblemáticos de unos años de zozobra entre Oriente y Occidente. La sábana santa, el sudario, los trozos de la cruz y el carismático cáliz de la última cena, el vaso en el que Jesús realizó la primera Eucaristía en una casa de Jerusalén. Conforme va creciendo la profundización en el misterio teológico de la realidad histórica de Cristo en la tierra, entonces va creciendo también la devoción, va creciendo también la veneración, el deseo de saber más, incluso el deseo de poder ver y tocar alguna de esas huellas que ha dejado Cristo. Lo sorprendente es que la búsqueda del Grial siga hoy seduciendo a los modernos productores de cine. Del ciclo artúrico ha habido decenas de películas, pero creo que las más interesantes son la adaptación de Sir Thomas Malory que hizo Richard Thorpe, Los Caballeros de la Tabla Redonda, Excalibur y John Burman, que está en esa línea pagana del ciclo artúrico, y igual que podría estar El primer caballero de Jerry Zucker. El Sir Percival, el cuento Santo Grial de Chrétien de Troyes, tiene bastante interés, sobre todo en las adaptaciones de Robert Bresson y Eric Romer. Pero quizá la película que más entra en lo que es el sentido del Santo Grial, aparte de la mirada a Ulises de Don Angelopoulos, que lo cita como referente cultural, es Indiana Jones y la última cruzada, la película de Spielberg, en la cual, si no me equivoco, es Sean Connery el que le dice a Indy que la búsqueda del Santo Grial es la búsqueda de lo divino que hay en nosotros, ¿no? Enmarcando un poco ese carácter místico que siempre ha tenido el Santo Grial, ¿no? Los relatos medievales acerca del Grial, cuyo conjunto componen el llamado ciclo de narraciones artúricas, han servido también de inspiración de óperas como El Parsifal de Richard Wagner, reafirmando la enorme fuerza y atracción que tiene la leyenda del Santo Cáliz. Esa ópera tiene un significado, el significado de una pureza interior para hallar precisamente la Sagrada Copa. Como los caballeros del Santo Grial tenían también que mantenerse puros para poder contemplar esa maravillosa pieza. Pero, ¿por qué los caballeros medievales estaban dispuestos a arriesgar su vida por el Grial? ¿Qué era en realidad ese cáliz? ¿Qué misterioso poder encerraba? Salvador Antuñano proporciona algunas respuestas. Estas leyendas se refieren, evidentemente, al cáliz que utiliza Cristo en la cena. Por eso lo buscan, es decir, son leyendas con un profundo trasfondo cristiano y que buscan o pretenden presentar de forma simbólica en esa búsqueda del Grial lo que es la vida cristiana. ¿Qué es el cáliz? ¿Qué es el Grial? El Grial es la copa donde está la bebida de la vida eterna, la sangre de Cristo. La literatura artúrica en torno a la búsqueda del cáliz sagrado es esencialmente cristiana y está impregnada de ideales y alegorías religiosas. Pero estos relatos tienen también una derivación esotérica, con ramificaciones que van desde la historia del mago Merlín a los cátaros de los siglos XI y XII que propugnaban un ascetismo extremo para alcanzar la perfección, o los miembros de la Orden del Temple. Esta pieza siempre ha sido muy buscada. Si realmente el Grial es una realidad mítica, también tiene que ser una realidad física, tiene que haber una pieza. Y eso lo explica fácilmente otro gran mito, aunque tenga que ver con el Grial, que es Troya, que en principio es un mito literario, hasta que un arqueólogo aficionado, como bien sabemos, se empeñó y se empecinó en descubrir que Troya no solamente era un mito literario, sino que era una realidad. Y las novelas de caballería cobran un enorme auge en la época final de la Edad Media y desembocan incluso en el Renacimiento, hasta que es Cervantes con el Quijote quien las corta en seco y dice: basta ya de estas novelas, vamos a hacer otra cosa. El mismo Señor de los Anillos tiene algún rasgo que entra en conexión con las leyendas artúricas y ciertamente con la búsqueda del Grial. Se puede recordar, por ejemplo, el pan de los elfos, que es un manjar del cual bastan unas migajas para renovar las fuerzas y devolver casi a la vida a quien está ya agonizando. Eso es un símbolo o puede tener una serie de conexiones con lo que es precisamente el Grial como fuente de vida y con la misma Eucaristía, desde luego.
El grial, símbolo de la auténtica devoción a la sangre redentora de Cristo, ha sido objeto de abundantes representaciones artísticas de la Última Cena, siempre con el cáliz en su centro. Se detectan precisamente muchísimos cuadros inspirados en Vicente Masip, la cena de Vicente Masip, pero fundamentalmente en la cena que pinta su hijo, el famoso Juan de Juanes. La importancia radica precisamente en que este cáliz que aquí aparece, a diferencia de otros muchos que en la historia de la pintura en Europa contemplamos, es la reproducción exacta del que se venera en la Catedral de Valencia y por lo tanto tiene un valor de testimonio extraordinario. Y sobre todo ribalta en el famoso lienzo que se conserva en la iglesia del Colegio de Corpus Christi de Valencia, conocida vulgarmente como el Patriarca, que nos muestra realmente una manifestación bellísima de la representación de la Última Cena, donde sobre una mesa redonda limpia de objetos aparece el Santo Cáliz en el centro, atrayendo la atención de todos los que lo contemplan. Pero ¿es posible que ese cáliz tan valioso y codiciado, el que aparece en tantas pinturas famosas, haya realmente desaparecido? Es más que verosímil, es bastante probable que los primeros cristianos hayan conservado esa copa, particularmente si se tiene en cuenta que la casa donde se celebra la Pascua pertenece a una familia de discípulos de Cristo, muy probablemente a Marcos, el evangelista. Entonces, es verosímil, es razonable pensar que el vaso donde el Señor celebra la primera misa pasa de Marcos a Pedro. Y si existe, ¿dónde se encuentra? Una tradición multisecular afirma que el cáliz se encuentra aquí, en Valencia. A esta capilla gótica, cuya construcción remonta al siglo XIV, los valencianos la llaman Capilla del Santo Cáliz. Aquí, protegida por un relicario de plata dorada en forma de fanal, se venera este singular vaso en el que, según la tradición, Cristo transformó por primera vez el vino en su propia sangre y la dio a beber a sus apóstoles, instándoles a repetir ese sacramento en memoria suya. En este lugar, nosotros intentamos transmitir el mensaje de que la Última Cena no fue un mito ni una historia maravillosa, sino que fue un hecho que ocurrió realmente en una mesa en Jerusalén, con una vajilla, con unos vasos, y entre ellos aquel vaso sencillo de entonces, usual, aquella taza de piedra que Jesús utilizó. ¿Por qué se conservó ese vaso? ¿Por qué se ha conservado una pieza única en toda la arqueología en España? No hay ninguna pieza semejante. ¿Por qué fue realzado con esas asas para no ser tocado? ¿Por qué ha sido cuidado? Porque siempre ha sido visto como encerrando un misterio, manifestando un misterio. ¿Pero puede ser auténtico ese cáliz? ¿No será una pieza medieval como creen algunos? ¿Qué dice la ciencia? El arzobispo de Valencia pidió a uno de los más renombrados arqueólogos de España que lo estudiara. Y si lo estudio y resulta que no, y me dijo, pues por eso lo llamo, porque si resulta que no, diremos que no y lo diré yo. Entonces me quedé enamorado del talante espiritual, me pareció una finura extraordinaria y me puse a un estudio muy difícil. Un estudio muy difícil que me llevó a Inglaterra a trabajar con Harden, especialista en vasos murrinos, que me llevó a ver los semejantes que había en Florencia y en Venecia, que vi lo que había en el Museo Británico, en el Museo del Louvre. Es decir, que sin que esto sea alegar méritos, el Santo Cáliz me debe unas cantidades más que respetables de viajes y de tiempo. Lo que pasa es que me satisface mucho hacerlo. Y lo estudié. Cuando yo puse a estudiar esto, lo primero que hice, yo no sé si le puede decir en un acto público, que la roña que tenía este objeto arqueológico cuando estaba en la Catedral de Valencia, y yo lo estudié, era multisecular. Pero pasándole el dedo, en un momento determinado, aquí mismo donde está, aquí hay una incisión, y la incisión está en árabe cúfico, y dice Lil Sahira. Lil Sahira es una referencia al Palacio de Medina Sara en Córdoba, con lo cual resulta
que inmediatamente se puede recomponer en que los frailes de San Juan de la Peña decidieron magnificar esta copa con unos añadidos, le pusieron como pie una naveta que hay que mirarla así, prolongada, hay que eliminar visualmente, por lo tanto, todo este cerco y naturalmente todo esto, y hay dos piezas. Un vaso murrino del siglo I, tal vez antes de Cristo, más o menos, un pie, probablemente fatimita, seguramente del 10, que estuvo en Medina Sara, y no me preguntes por qué, porque no lo sé. Apareció en San Juan de la Peña, lo utilizaron como pie, no le borraron la inscripción, que es una inscripción muy extraña, y que aparezca ahí, y luego le pusieron estas monturas. Esta montura, la del nabo, la del eje y la de las asas, es una joya de la orfebrería de la tardía Edad Media europea. Es un trabajo de tal delicadeza, es una pieza de museo. Bueno, abusando del argumento, cuando los monjes de San Juan de la Peña se gastan un dineral, porque ellos no pudieron hacerlo, tuvieron que traer orfebres europeos muy delicados para meter eso, es porque ellos creían que esto merecía ese añadido, que es como ha llegado hasta nosotros. Entonces, en síntesis, sobre esta copia del original, que vale en lo que se refiere al tamaño y al aspecto, la pieza original es muchísimo más bella, no solamente por original, sino por finura de trabajo, tiene clarísimamente tres partes de tres épocas distintas. La copa, como máximo siglo IV antes de Cristo, probablemente siglo I antes, a siglo I después, de Antioquía, de Alejandría o de otro taller de tipo helenístico. La naveta del pie del taller o del depósito del Palacio de Medina Sara, siglo X, más o menos, inscripción que dice claramente Lile Sajira, que es de esa época, y luego el añadido de orfebrería y de pedrería que se ha hecho en alrededor, no antes del siglo XII, yo creo que en el siglo XV. El ágata es en efecto una piedra semipreciosa. ¿No era demasiado rica para un carpintero, como insinúa la película de Indiana Jones? Y a diferencia de la tesis mantenida por Indiana Jones en la película, el cáliz de la cena no podía ser un vaso ordinario. No era una comida ordinaria. Era la celebración más importante del judaísmo. Y había una copa de bendición que era la copa de bendición. Era el vaso más rico que había en la familia, o que la familia poseía. Por otra parte, se suele decir, es una pieza excesivamente rica, porque millones de espectadores en todo el mundo han visto las aventuras de Indiana Jones y cómo en un momento culminante el protagonista coge un cáliz de madera y dice, este es el cáliz de un carpintero. Bueno, pues puede que fuera de un carpintero, pero desde luego no estaría seguro un cáliz de madera en la mesa de la última cena. Si el cáliz de Valencia es el de la cena, ¿cómo llegó ahí desde Jerusalén? De Jerusalén salió cuando San Pedro fue a establecerse en Roma. Allí lo usaron los primeros papas en la misa. Durante la persecución del emperador Valeriano, hacia el año 258, el Papa Sixto II encargó a San Lorenzo, administrador de los bienes de la Iglesia, que lo escondiera. Antes de morir quemado, Lorenzo entregó el santo cáliz a un criado suyo, que lo puso a salvo en su ciudad natal, Huesca. Pues es muy probable que, después de estar en Roma, haya pasado a España, se haya quedado en Aragón, en Huesca, y haya estado rondando por allí en tiempo de la Reconquista hasta que aparece en San Juan de la Peña. Esto parece coincidir con una serie de leyendas medievales que hablan de unos montes, que hablan de un país extraño, que hablan de unos monjes soldados que custodian el cáliz y otras leyendas. Durante unos 450 años se guardó en Huesca, en la iglesia de San Pedro el Viejo, hasta la invasión musulmana del año 711. La iglesia románica que aquí vemos fue un monasterio benedictino y se construyó sobre un templo visigodo. Este, a su vez, sustituyó a una iglesia de la época romana. Este claustro románico fue panteón real aragonés, junto con el monasterio de San Juan de la Peña. Aquí están enterrados, entre otros, Ramiro II el monje y Alfonso I el batallador. La irrupción de los árabes obligó a los cristianos a ocultar imágenes y reliquias. El obispo de Huesca, Acisclo, trasladó su sede más al norte. El cáliz será escondido en diversos lugares del Pirineo aragonés.
Primero, en la casi inaccesible cueva de Yebra, disimulada gran parte del año por una cascada de agua. El itinerario de la sagrada reliquia lo van marcando los sucesivos traslados de sede episcopal. El monasterio de San Pedro de Siresa, en el Valle de Hecho, será sede más de 100 años, entre los siglos IX y X. Hasta nosotros ha subsistido la iglesia de ese monasterio, que en sus orígenes llegó a albergar un centenar de monjes. Este San Pedro es del siglo XVII. Es significativo que casi todos los templos por donde pasó el cáliz están dedicados a su primer guardián, el primer papa. En esta hornacina hemos colocado una copia del Grial. ¿Estaría aquí? Entre el siglo X y el XI, su presencia se señala en la iglesia de Santa María, cuyos restos se encuentran bajo esta ermita de San Adrián de Sasabe. Esta modesta construcción románica, todavía no restaurada, es de fines del siglo XI y se halla en un lugar de los Pirineos próximo a la carretera que conduce al puerto de Somport, en la frontera francesa, vía de entrada del Camino de Santiago. Durante unos 30 años, entre 1014 y 1045, el cáliz debió estar en el pequeño pueblo de Bailo, pues allí se hallaba la iglesia de la corte. Sobre sus ruinas se construyó la actual, dedicada a San Pedro. El rey Ramiro I estableció la capital del reino de Aragón en Jaca y formó el proyecto de construir una catedral tan suntuosa que no haya otra mejor. Lo era para el Aragón de aquella época, 1063. Algunos expertos afirman que esa catedral fue construida por y para el Santo Grial. Por eso se consagró a San Pedro y por eso Ramiro I le hizo donación de 13 pueblos en memoria de los comensales de la Última Cena. En la lonja pequeña de la catedral vemos todavía un capitel con la inscripción Sixtus, que relata la historia de San Lorenzo y la entrega del cáliz que le hizo el Papa Sixto II. Es del siglo XI o XII. De Jaca pasará a San Juan de la Peña, monasterio casi invisible dentro de un imponente marco natural cubierto por una inmensa roca. El traslado de la copa dará lugar a un conflicto entre los obispos de Jaca, que tratan de recuperar el cáliz a toda costa, y los monjes, apoyados por los reyes de Aragón y por el Papa, que quieren guardarlo allí. El conflicto se resuelve a favor del monasterio al pasar este a depender directamente de la Santa Sede. Esta es la sala conocida como de los concilios, donde estuvieron los primitivos dormitorios monacales. La cabecera de la iglesia románica tiene 3 ábsides. En el central se ha colocado una réplica del Santo Grial. La iglesia baja o mozárabe es del siglo X y consta de doble ábside rectangular y 2 naves. El claustro es de fines del siglo XII. Entre sus capiteles, alusivos a escenas bíblicas, encontramos uno que representa la Última Cena. Este es el panteón de nobles de Aragón y Pamplona. Un investigador alemán acaba de descubrir que el Grial al que aluden esas leyendas era el que se guardaba en San Juan de la Peña. En efecto, la descripción de los lugares hecha en un manuscrito medieval alemán coincide sorprendentemente con el famoso monasterio aragonés. Como filólogo e historiador, yo pude estudiar el original alemán del Perceval de Wolfram von Eschenbach y el Perceval francés de Chrétien de Troyes, y descubrí muchos detalles que señalan que el origen de este mito no está, como generalmente se cree, en Inglaterra, sino de hecho en España. Comprobé que los lugares mencionados por Wolfram von Eschenbach son Toledo, Cataluña o los Pirineos. Todo está en España, todo se desarrolla en España. Encontramos incluso los nombres de personajes históricos españoles. Pero lo más fascinante es que si comparamos las descripciones del gran castillo del Grial dadas tanto por Wolfram von Eschenbach como por Chrétien de Troyes, todos los detalles coinciden con San Juan de la Peña, donde se hallaba, en el siglo XIII y hasta 1399, el cáliz que ahora está en Valencia. Encontré los mismos detalles del paisaje, los mismos detalles de la gran habitación, de las puertas, las chimeneas y las columnas en el actual San Juan de la Peña. Ese bello monumento tan completamente escondido como lo estaba el gran castillo en el texto del Perceval. Otra coincidencia muy clara es que, al final del Perceval de von Eschenbach, llega el gran rey y se casa con la hija del rey de Cataluña.
y en un día viaja desde Cataluña al Gran Castillo. Sabiendo que en la Edad Media no se podían hacer más de 80 kilómetros a caballo, y la mayoría de las veces solo 40 o 50, el castillo del Grial tenía que estar a menos de 80 kilómetros de Cataluña. Otra curiosa coincidencia es que ese texto medieval de Wolfgang von Eschenbach menciona también la inscripción árabe de la peana del cáliz. Estando el cáliz en San Juan de la Peña hacia 1170, se escriben en Francia y Alemania los relatos caballerescos del Grial. Es el tiempo de la Tercera Cruzada, dirigida por el emperador Barbarroja, el rey de Francia Felipe Augusto y el de Inglaterra Ricardo Corazón de León. En el Archivo Histórico Nacional de Madrid hemos encontrado un manuscrito original de 1135 que muestra que el cáliz se encontraba en San Juan de la Peña mucho antes de que Chrétien de Troyes y Wolfgang von Eschenbach escribieran sus relatos. El documento que aquí se presenta es un privilegio del rey Ramiro II el Monje, rey de Aragón, en el año 1135, por el cual se concede al monasterio de San Juan de la Peña unas villas a cambio de un cáliz de piedra preciosa de extraordinario valor, según se comenta en el propio pergamino, y que puede hacer referencia al cáliz del Santo Grial del que estamos hablando. Los peregrinos europeos que venían de Europa y de Alemania a visitar el Camino de Santiago pasaban muy frecuentemente por un camino que daba o llegaba al hospital de Sumo Portu, precisamente en el límite entre España y Francia, y que estaba próximo al camino real que iba a dar hasta Jaca. Y curiosamente, pues es muy probable que toda esta tradición del Santo Grial se fuera consolidando con estas visitas de los alemanes y europeos a estos lugares. Todo esto revoluciona la creencia convencional de que las leyendas de Perceval se desarrollaban en Francia e Inglaterra. Hesselmann, en cambio, afirma que todo empezó en España. Leyendo los textos griálicos en su original alemán y francés, no cabe duda de que el Santo Grial realmente está en España. La leyenda inglesa es de una época muy posterior y no tiene base real. Nunca se veneró ninguna reliquia en Glastonbury o en ningún otro lugar de Inglaterra que se aproximase siquiera a la descripción del Santo Grial. Los pasos siguientes hasta Valencia están sólidamente documentados. En 1399, el rey Martín el Humano, convencido de que el cáliz es auténtico, escribe al abad de San Juan de la Peña solicitando la preciosa reliquia. A cambio le ofrece un magnífico cáliz de oro. El abad cede el cáliz al rey, que lo lleva a su palacio de la Aljafería en Zaragoza. El Grial ha salido definitivamente de las tinieblas y penumbras de la tradición y entra en la claridad luminosa de la historia. De Zaragoza fue trasladado años después a Barcelona, a la residencia del rey Martín el Humano. Al morir este le sucedió, en virtud del compromiso de Caspe, su sobrino Fernando de Antequera, cuyo hijo y sucesor Alfonso V el Magnánimo se llevó el preciado cáliz a su palacio de Valencia, hoy desaparecido. Aquí vemos perfectamente encuadernado y con fecha de 1437 el documento de entrega a la catedral. Urgido de dinero para costear la guerra de Nápoles, Alfonso V había pedido un préstamo a la catedral y al Consejo de la ciudad de Valencia. Como garantía les deja el cáliz en que Jesucristo consagró la sangre el jueves de la cena. El texto describe la pieza con sus 28 perlas, 2 rubíes, 2 esmeraldas y otros detalles. Por esta acta podemos decir con toda seguridad que el cáliz de la Catedral de Valencia es el mismo que los reyes de Aragón obtuvieron del monasterio de San Juan de la Peña. Ni ese rey ni sus sucesores Fernando el Católico y Carlos I lo pudieron rescatar. Así quedará el cáliz definitivamente custodiado y venerado en la catedral. Durante largo tiempo estuvo custodiado en una estancia interior de la catedral poco accesible al público, junto con otras reliquias, en un armario parecido a este. En 1808 Napoleón invade España. Para salvarlo de las profanaciones y la rapacidad de sus tropas, el cáliz inicia un inquietante peregrinaje que le llevará hasta las Islas Baleares, de donde regresa a Valencia en 1813. Al final de la época de la República, instantes antes del comienzo de la Guerra Civil,
un grupo de judíos masónicos de parisino se interesó por la pieza para trasladarla a París. La masonería valenciana, muy interesada en que mantener, por supuesto, la pieza en Valencia, al parecer la ocultó. Para llegar a su emplazamiento definitivo en lo que era Sala Capitular, tendría que esperar hasta el año 1916. 20 años más tarde, el estallido de la Guerra Civil hace correr un peligro mortal al sagrado vaso. 3 horas antes del incendio y saqueo de la catedral, disimulado en un periódico, fue sacado por unos fieles y escondido en Carlet, donde pasó la mayor parte de la contienda. Desde entonces, la capilla se ha ido enriqueciendo con sucesivas aportaciones. La última es de 1992, cuando se colocaron 16 imágenes en las, hasta entonces, vacías peanas. 12 se dedican a los apóstoles. Las otras representan al Papa Sixto II, a San Lorenzo y a los santos valencianos Valero y Vicente Mártir. El culto público de veneración a la reliquia empieza en Valencia desde el siglo XIV, cuando se exponía al pueblo en Semana Santa. Ya, desde el siglo XVI, los artistas empiezan a pintar la Última Cena con el Santo Cáliz de Valencia. Esta inmensa custodia que se guarda en la Catedral de Valencia es otro símbolo de la fe, la piedad eucarística y la generosidad de los valencianos. Fue construida después de la Guerra Civil como reparación por las múltiples profanaciones sufridas por Jesús en la Eucaristía. Por su peso y sus extraordinarias dimensiones, sobrepasa probablemente a todas las existentes en el mundo. Más de 500.000 de personas de todos los países visitan cada año la capilla del Santo Cáliz. Una cofradía trata de extender aún más su culto. La cofradía siempre ha considerado que el Santo Cáliz debía ser centro de peregrinaciones, no ir el Santo Cáliz a un sitio u otro. Por ello son excepcionales las salidas del Santo Cáliz. La cofradía aspira a que el Santo Cáliz sea atracción de gentes a Valencia. Y por tanto estimamos que si el mundo se entera y sabe que el Santo Cáliz de la Cena está aquí en Valencia, debe venir aquí a beber las dos cuestiones, tanto la espiritualidad que emana del Santo Cáliz como la cultura tradicional de Europa. La devoción popular hacia el Cáliz de Valencia recibió un espaldarazo importante en noviembre de 1982, cuando el Papa Juan Pablo II, después de verlo y besarlo, quiso celebrar la misa con él, como lo hicieran Pedro y sus primeros sucesores. Cuando el Papa vino a Valencia, él personalmente, cuando supo la historia, cuando supo la seriedad de esta tradición, pidió personalmente celebrar la Eucaristía con el Santo Cáliz, en la gran asamblea, en la Alameda, en el paseo, en la ordenación sacerdotal, allí al aire libre, en aquel día memorable. ¿Significa este gesto del Papa que la Iglesia obliga a creer en la autenticidad del cáliz? ¿Es eso cuestión de fe? El espaldarazo que significó para la devoción al Santo Cáliz el hecho de que el Papa pidiera y celebrara con él en Valencia, todo ello no debe hacernos pensar que se propone como una verdad de fe, que hay que creer para nuestra salvación. Para esto son las verdades del credo, las verdades fundamentales de nuestra religión. Esto es un acto de convencimiento humano, pero de alguna manera inspirado por Dios, cuando tanta gente, cuando tantos santos, tantas personas se sienten llevadas a través del Santo Cáliz a acercarse a Jesucristo y a la Eucaristía. El Cáliz de Valencia no es el único, sin embargo, que pretende el honor de haber servido a Jesucristo para instituir la Sagrada Eucaristía. ¿Qué nos obliga a descartar los otros? Cuando le decimos a alguien que el Santo Cáliz de Valencia puede ser el cáliz de la Última Cena, nos encontramos con 3 tipos de objeciones. Por una parte, aquellos que dicen, bueno, hay tantos cálices, podría ser cualquier otro, ¿no? Y hay que decir que efectivamente se ha hablado a nivel popular de que pudieran existir otros cálices en algún otro sitio que fueran el Santo Grial. Pero esto es una opinión puramente popular. Desde el punto de vista histórico o arqueológico, en absoluto se puede mantener una idea así, porque se trata de objetos que no tienen detrás ningún tipo de tradición, o la tradición histórica o los documentos históricos nos están remitiendo a
muy pocos siglos y desde luego no tienen ningún tipo de vinculación con el cáliz de la última cena. Lo que la ciencia nos dice es, primero, que nada se opone a que ese vaso haya sido el utilizado en la última cena, y segundo, que es prácticamente seguro que es el que dio origen a las leyendas artúricas. Por otra parte, el sentido común sugiere que los apóstoles no podían ser tan locos o irresponsables como para no conservar el cáliz de la primera Eucaristía. No hay nada que impida considerar a este vaso como el vaso de la cena. Y sin embargo hay una serie de indicios razonables, fuertes, que nos permiten suponer que muy probablemente este vaso fue el que tuvo Cristo en sus manos para dejarnos su sangre en la Eucaristía. Yo creo, y creemos también muchos cristianos, que estamos ante un testimonio auténtico, ante un referente directo de la institución de la Eucaristía por Jesús en Jerusalén, en la víspera de su pasión. ¿Podemos decir entonces que el Santo Cáliz de Valencia es el Santo Grial? Desde luego sí podemos afirmar con total certeza que es este el objeto que fue el origen de las leyendas medievales que circularon por toda Europa a través del Camino de Santiago. ¿Podemos dar un paso más y decir, es el cáliz que estuvo en las manos de Jesús en la última cena? Pues tenemos muchos indicios racionales, objetivos, que desde el punto de vista científico nos pueden hacer pensar que eso es así, aunque no tengamos la certeza al 100%. Tiene todos los datos para pensar que fue la copa en la cual Jesucristo consagró la Eucaristía por primera vez. El centro espiritual de Valencia debe ser el Santo Cáliz, y este ha de ser su proyección para Europa y para el mundo. Yo, honestamente, perdón por el galicismo, puedo decir que no hay inconveniente ninguno desde el punto de vista de un arqueólogo para que esta copa estuviera en una cena pascual, en una casa de un rico que recibe nada menos que a su maestro, que quiere distinguirle con todos los honores, y que en un momento determinado, si se produjo una ceremonia de una teofagia, naturalmente José de Arimatea o quien fuera debió coger la copa y guardarla como oro en paño. Primero, porque es muy costosa en sí mismo. Segundo, porque se acaba de celebrar en ella un acontecimiento verdaderamente excepcional. Realmente la única tradición griálica que puede pretender ser el cáliz histórico es la del Santo Cáliz de Valencia. Y tenemos muy buenas razones para creer que este fue el cáliz de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de un arqueólogo? La conclusión fundamental es esta. Yo estoy dispuesto a afirmar con mi responsabilidad que esta copa pudo estar en la mesa del cenáculo donde Jesucristo instauró la Eucaristía. La aventura de buscar el Santo Grial parece tener aquí un destino cierto, y se encuentra en la Catedral de Valencia, dentro de una urna de cristal en una magnífica capilla. La ciencia no pone objeción alguna a la hora de suponer que ese vaso de ágata es el que tuvo entre sus manos Jesús de Nazaret, el vaso con el que realizó la primera Eucaristía. Pero si, como parece, ese cáliz es auténtico, ¿cuál es su verdadero valor? Lo que da sentido a la reliquia, fundamentalmente, es el contenido más que el continente. Si es cierto, y se puede llegar a demostrar científicamente, que efectivamente el cáliz que hay en la Catedral de Valencia es el mismo que utilizó Jesús en la última cena en el cenáculo, eso tiene un valor histórico, tiene un valor maravilloso de reliquia. Estuvo entre las manos de Cristo ese mismo trozo de piedra, fue testigo de la primera misa del mundo, pero no tiene más valor que este otro cáliz que tengo yo en mis manos, puesto que en este mismo cáliz se consagra todos los días la misma sangre de Cristo. Esta es la idea que yo creo que vale la pena tener en cuenta, y aunque los cruzados y las leyendas medievales le dieran muchísimo relieve a aquel cáliz en concreto, para un cristiano su fe le dice que el cáliz en el fondo es lo de menos. Puede que sea una gran pieza histórica, pero lo que importa es lo de dentro. Lo que importa es el milagro de Dios que se hace presente sobre el altar, el milagro de la transustanciación, el milagro de la Eucaristía, el milagro de un Dios que derrama su sangre por nosotros, el milagro de un Dios que da su cuerpo por nosotros, el milagro de un Dios que se hace alimento para que nosotros nos llenemos de Él y vivamos de Él, como dice Santo Tomás de Aquino. La gracia no es otra cosa que un anticipo de la gloria en la tierra. Y la gracia que se nos transmite a través de la Eucaristía es la gracia soberana, es no ya una gracia cualquiera, sino una gracia excelente, que por tanto es, también lo dice Santo Tomás, como una prenda de la vida futura, un anticipo de lo que va a ser en el futuro, de lo que va a ser la gloria de Dios, poseyendo a Dios como le poseeremos, si Dios quiere, en la gloria.
Como afirma el profesor Salvador Antuñano, cuando se desvela el misterio del Grial, uno se da cuenta que no tiene nada de enigma esotérico, porque lo que simboliza es la historia más dramática, más maravillosa y sublime que la humanidad ha vivido, nuestra redención. El Grial ha sido sin duda uno de los máximos protagonistas de la literatura y la cultura europea de la Edad Media. Pero más allá de aventuras, leyendas y símbolos, lo que permanece es la realidad trascendental de la Sagrada Eucaristía, en la que el Hijo de Dios se entrega en alimento a los hombres en íntima unión de amor.